Dios les bendiga a todos. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor en esta mañana? Amén. Amén. Acompáñenme a el libro de Jueces. Jueces, capítulo 7. Vamos a estar leyendo los versos del 9 al 11. Jueces, capítulo 7. Versos del 9 al 11. Amén, lo tenemos. Jueces 7, del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, ahí está hablando de Gedeón. Dios le dijo, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Permite que en esta mañana nos hable, nos transforme, nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y siempre que estamos en la mañana, ¿no? Y los muchachos están en la adoración, siempre trato de ver también qué Dios tiene y qué Dios quiere decir a través de los cánticos y qué Dios quiere traer a mi corazón, ¿no? Y pues en uno de los cánticos se hablaba de ponerle el temor, ponerle el miedo en las manos del Señor, ¿no? Y ese último cántico que cantaron es como una aventura, ¿no? Porque habla de Señor, quiero seguirte a donde tú me lleves, a donde tú me llames. Habla de traspasar las fronteras. Habla de traspasar las barreras, ¿no? Y así es Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos invita a la aventura de seguirle, de poner nuestras vidas en sus manos y de que Él nos pueda llevar a donde Él quiere. Ya una vez hablaban también en uno de los cánticos que decía que Él es nuestro dueño, ¿verdad? En ese cántico de íntimo y eterno. Y cuando Él es nuestro dueño, ya no soy yo el dueño de mi vida, es el Señor el dueño de mi vida y tenemos que montarnos en su barca. Y por eso yo le he puesto a este mensaje de esta mañana, superando el temor para vencer. Superando el temor para vencer. Y yo creo que el temor es algo que es muy normal en nuestra vida. Yo creo que en la vida todos los días tenemos que tomar decisiones. Y hay unas decisiones que son más sencillas y hay otras decisiones que son un poco más complejas. Hay decisiones que tenemos que tomar y decimos, pues mira, esto está chupado. Pero hay decisiones que dan miedo. Y uno dice, uy, tengo que hacerlo, pero hay temor, ¿no? Y prácticamente lo que estaba pasando en este libro de Jueces, quiero resumir un poco, es la historia de Gedeón. Y en esta mañana vamos a mirar también algunos personajes bíblicos, porque habla de que en un momento dado el pueblo de Israel estaba haciendo lo que era incorrecto delante de Dios. Estaban haciendo lo que era incorrecto delante de Dios y eso tenía unas consecuencias. Por lo tanto, Dios entregó al pueblo en las manos de los madianitas por un periodo de 7 años. ¿Y qué sucede? Que esta gente, los madianitas y los moabitas, eran como la plaga, porque todo lo que sembraban el pueblo de Israel, ellos se lo cargaban y le hacían la vida imposible. También se adueñaban de todos sus bueyes, de los asnos, de las ovejas. Le estaban haciendo bullying, como dicen en inglés, le estaban haciendo acoso al pueblo de Israel, esta gente. Y el pueblo iba cada día hacia atrás, se estaba empobreciendo a causa de esto.
Pero en un momento dado, mientras Gedeón estaba escondiendo el trigo de esta gente, estaba protegiendo el trigo, un ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice: hombre esforzado y valiente. El hombre se estaba escondiendo, pero Dios veía más allá y le dice: hombre esforzado y valiente. Entonces, Gedeón en ese momento se estaba preguntando qué era lo que estaba pasando a su alrededor, por qué era que estaba ocurriendo aquello en medio del pueblo. Ahora, Dios escoge en ese momento a Gedeón para salvar a su pueblo, ¿no? En ese momento, Dios tenía un propósito con Gedeón, de la misma manera que lo tiene contigo y que lo tiene conmigo también. Ahora, Gedeón, en medio de todo esto, cuando Dios lo escoge, él le pide señal a Dios para asegurarse de que Dios estaba con él. Y Dios le concedió la señal que él pedía como muestra de que, mira, no te preocupes, quédate tranquilo, porque yo voy a estar contigo. Le dice el Señor, ¿verdad? No te preocupes porque yo te voy a dar la victoria, yo estoy contigo. Y llegó un momento dado en que Dios le empieza a dar unas instrucciones a Gedeón. Y le dice: ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir a donde tu padre tiene el altar a Baal y tú vas a derribar, te vas a cargar todos los Baales que hay allí y vas a construir un altar a mí, a Jehová Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios celoso, y un Baal en nuestros días puede ser aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Posiblemente Dios nos invita, ¿verdad? El Señor nos hace una invitación a que examinemos nuestras vidas, a que miremos si hay algo que está impidiendo que Dios sea el centro de nuestra vida, y Dios nos pide que lo derribemos. ¿Para qué? Para darle el primado al Señor, para darle el lugar al Señor. Dios siempre va a buscar que su nombre sea exaltado, que Él reciba toda la gloria, que Él reciba toda la honra y que nosotros podamos servirles y adorarle. Y este es el Dios que escoge a Gedeón. Pero cuando Dios escoge a Gedeón, o te escoge a ti y me escoge a mí, no nos escoge por los talentos que nosotros podamos tener, porque no depende de ti ni de mí, depende de Él. Él simplemente va a mirar el corazón y Él va a buscar un corazón que esté dispuesto. Ahora, en medio de todo esto, nosotros no podemos dejar que sea el temor el que nos detenga a cumplir con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Porque en un momento dado Gedeón también empezó a darle como excusa al Señor: mira, yo soy el más jovencito de mi casa, mira, y empieza a darle ciertas excusas al Señor. Pero por encima de eso, Dios quería que él sobrepasara el temor para el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, Dios siempre se va a llevar la gloria y la honra. Y yo a veces me pongo a mirar, ya sea en televisión o ya sea alrededor, y cuando veo que en este país hay mucha gente que le gusta mucho el deporte y son fanáticos hasta lo último del deporte. Pero no puedes dejar que el deporte sea el Dios de tu vida. Hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, el Ajax le dio un 1-4 al Madrid y allí estaban entrevistando en la televisión a los fanáticos del Madrid. Y algunos salían llorando, otros salían que si lo hubiesen dejado se hubiesen lanzado por el abismo. No puedes llegar a tal punto en que permitas que eso afecte tu vida de tal manera que no hay escapatoria, no hay salida. No. Porque el centro de nuestra vida tiene que ser el Señor. Ahora, hay algo aquí bien interesante en la historia de Gedeón. Porque en nuestra vida, ¿a cuántos les ha sucedido? Yo estoy seguro que a muchos, que a veces tenías que hacer algo en tu casa y te daba miedo. Y tú tienes 2 opciones cuando te da miedo: o no vas
o te buscas a alguien que vaya. A mi chico menor, pues cuando le toca subir a la segunda planta de noche, ir al baño, él no quiere, acompáñame, mira, ven acá. Hasta el perro es un buen acompañante y dice, pues vente, Paico, vente conmigo. Y se lleva el perro para que lo acompañe, porque le da miedo, le da temor. Y en este caso, cuando le da las instrucciones a Gedeón de que se vaya a destruir los Baales, dice la Escritura que él fue con 10 hombres más. O sea, él no fue solo. Él escogió a 10 más y dijo, pues vamos a destruir esto. Y no tan solo se llevó a 10, sino que se fue de noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y adicional, con lo que Dios le estaba pidiendo, que derribara a los Baales para que le construyera un altar a Dios, eso iba a traer consecuencias. Cuando tú y yo empezamos a poner nuestra vida en orden y empezamos a sacar de nuestra vida todo lo que nos aleja de Dios, para poner nuestra vida en orden y buscar a Dios y servirle a Dios, no te extrañe que la persecución va a venir, no te extrañe que las situaciones van a venir, no te extrañe porque el enemigo no está contento cuando nosotros decidimos dar pasos de fe en buscarlo a Él. Pero aún en medio de eso, Dios le está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, en medio del temor, no te preocupes, porque Dios va a estar contigo. Una cosa es tener miedo y estar solo, pero qué bueno es cuando alguien está contigo, ¿verdad? Yo soy uno que me pierdo hasta dentro de casa. Y cuando me toca salir a conducir, más todavía, y en zonas que no me gusta, Málaga, el centro, y estos sitios así que hay muchos jaleos de coche, a mí me da el yuyu conduciendo por ti, siempre me pierdo. Pero qué bueno es cuando tú andas por lo menos con 4 más en el coche y dices, por lo menos somos 4 los que estamos perdidos, ¿verdad? Y no es uno solamente. Una vez salía yo con Abdiel, porque estaban operando a Samuel, y me perdí en Málaga. Estuve dando cantazos por todas las esquinas. Y llegó el momento dado en que Abdiel me decía, papá, ¿tú crees que vamos a llegar a casa? Y yo le decía, no te preocupes que vamos a llegar. Pero por dentro yo decía, Señor, dime dónde está la salida porque no sé ni dónde estoy. Y muchas veces nos sucede eso, ¿no? Pero Dios está contigo. Ahora, siempre el propósito, como dije, siempre va a ser el que Dios se lleve la gloria. Ahora, en un momento dado de esta historia, Dios empieza, el Gedeón toma un ejército para batallar contra esta gente. Y eran sobre 32,000 personas que él tenía en el ejército. Y dice, en un momento dado dice, ahora pues haz pregonar, le dice a Gedeón, en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y dice, y se devolvieron de los del pueblo como 22,000. O sea que 22,000 cogieron miedo y dijeron, esto no es conmigo, yo me retiro. Y solamente se quedó con 10,000. Ahora después Dios lo lleva al arroyo y le dice, todavía el pueblo es mucho. Hay que seguir filtrando esto hasta que queden los que yo quiero que queden, porque si te doy la victoria con 10,000, vas a decir, fuimos nosotros los que logramos la victoria y no le vas a dar la gloria a Dios. Y de ahí se lo lleva, y solamente quedaron 300. Ahora, cuando quedaron solamente 300, ¿qué puede pasar si tú vas a una guerra con 300 hombres? Puede reinar la duda, nos dará Dios la victoria, puede el temor, ¿no? El temor la incertidumbre de lo que va a pasar. Esto puede ser el equivalente a que tengas que hacer algo y los recursos que tienes alrededor son pocos, pero aún con poco, Dios siempre hace mucho. Por eso es que cuando en el verso que leímos al principio, me gusta ese verso porque Dios le está diciendo a Gedeón, ¿sabes qué? Vas al campamento y allí vas a escuchar, porque en el campamento fue cuando él escuchó, le estaba diciendo, alguien tuvo un sueño y alguien lo estaba interpretando y estaba diciendo, Dios te va a dar la victoria. ¿Sabes qué bueno es cuando ya Dios te dice, te voy a dar la victoria, ya tú vas un poco más confiado? Pero es interesante porque él dice, y si tienes temor, ve con fura a tu criado. Y el próximo verso dice, y bajó con fura a su criado. ¿Por qué quiere decir? Que tenía miedo. El hombre tenía miedo, pero él dijo, yo tengo miedo, pero me busco a alguien que vaya conmigo, ¿no? Y es interesante porque
En muchas ocasiones no puedes dejar que el temor te detenga, que el temor te paralice. En un momento dado yo tuve que ir a Puerto Rico, hace 2 años atrás, 2017, a resolver un asunto personal, y me monto en el avión allá en Málaga, de Málaga a Madrid, y yo vengo de pueblo pequeño, tranquilo, y tú te ves en aeropuertos grandes y muchos sitios, y tú dices, ¿por dónde voy a tirar? O sea, el miedo está no me quiero perder. Pues me siento y había un muchacho al lado mío, justamente al lado del asiento, y cuando nos detuvimos en Madrid, que yo veo, nos paramos, y él le pregunta a la azafata algo, y la azafata le dice, ¿y para dónde tú vas? Le dice al muchacho que está al frente de mí, él dice, yo voy para Puerto Rico. Y yo dije, pues este es el que va a ir conmigo hasta. Yo, mira, yo también voy para Puerto Rico, y me acompañó durante todo el aeropuerto, y pude llegar a donde me tocaba tranquilo. Yo digo, siempre Dios va a proveer de alguien, aún en medio de tu temor, Dios va a proveer de alguien. Ahora, va Gedeón hacia la batalla, va con 300 hombres, y dice, eran 300, y dice, y los 300 tocaban trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsida en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Ola en Tabat. O sea, Dios les dio la victoria. Pero mira qué interesante, porque los 300 tenían trompetas. Yo me imagino a esa gente que eran guerreros dándose golpes en el pecho, porque cuando uno, es como los que levantan pesas, cuando vas a levantar un peso con el que casi no puedes, tú te das golpes en el pecho, tú gritas, porque vas a batalla, a la guerra, y que vengan y le digan, pues mira, una trompetita para cada uno para que toque. Yo me lo imagino diciendo, ¿y esto qué es? ¿No? Porque a veces Dios te va a dar las estrategias, que es algo tan sencillo o posiblemente tan ridículo que uno hasta duda. Y Dios les dio la victoria. Pero esto es interesante porque el poder de la alabanza, el poder de la adoración es tan importante, porque cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, estamos haciendo guerra en cierta manera. Cuando te sientas triste en tu casa, cuando te sientas tal vez en depresión, pon música que adore al Señor, y allí en donde estés canta y adora al Señor, y ya tú verás cómo el Señor cambia la atmósfera y cambia el ambiente. Por eso es que la alabanza es muy importante, y Dios le da la victoria a Gedeón, un hombre que tuvo temor, pero no se detuvo simplemente. Buscó gente que le ayudara y siguió hacia adelante aún con el temor. Ahora, bajo el telón, subo el telón, como dicen por ahí. Vamos a otro escenario. En este otro escenario, en Segunda de Crónicas, está el rey Josafat, y también viene una batalla contra él. Entonces le dicen a Josafat, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, eso es Segunda de Crónicas 20, y diciendo, contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Temar, que es en Gadi. Entonces dice, entonces él tuvo temor. Josafat tuvo temor ante la gran multitud que venía, pero hizo algo. Él humilló su rostro para consultar a Dios, y buscó a Dios, y buscó la dirección de Dios, y empezó a recordar lo que le habían contado sus padres, que Dios había hecho, porque antes se contaba de generación en generación. Por eso es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios, cuán grande, cuán poderoso es el Dios, porque aunque a veces parezca que no nos hacen caso, llegará un momento de decisión en que se van a acordar de aquella escuela bíblica, o se van a acordar de aquel consejo. Y le pasaba en este momento a Josafat, y él empieza a recordarle al Señor. Ahora, en medio de todo esto, Dios habló y dice que se levantó alguien allí en medio, y dice, y dijo, oíd Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra, estaban en guerra, pero era Dios el que iba a sacar la cara por el pueblo. Pero él, en medio del temor, buscó al Señor.
Como dice el Salmo 91, que un momento dice, bajo sus alas estarás seguro. Busca la protección de Dios. Cuando te lleguen esos momentos difíciles, momentos de temor, momentos de duda, busca al Señor, adora al Señor y ya verás cómo el Señor va a darte la fuerza que necesitas en ese momento. Y dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, le dijo al pueblo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que veían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Una vez más, el poder de la alabanza, el poder de la adoración. Aquellos venían con espada, con lanza, con muchas cosas, pero ellos venían con algo distinto, que era la alabanza, que era la adoración a Dios. Cuando glorificamos al Señor, usted va a ver cómo Dios interviene en vuestro asunto. Pero lo importante es, no dejes que el temor te detenga. Cuando Dios nos da una oportunidad para que le sirvamos a Él, a veces son cosas de gran magnitud y uno rápido empieza a buscar dentro de nuestro armario interior todos los recursos que puedo tener. ¿Tendré yo el talento para esto? ¿Tendré yo la habilidad para hacer esto? Y a veces el ver que no tenemos la habilidad nos detiene. Dice, no, yo no, porque yo no tengo la habilidad. Pero ¿sabes qué? Dios te va a capacitar en el camino. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar en el camino. No tengas miedo. No temas. Porque ¿sabes qué? Y voy a otro pasaje. Mateo 25:25. En Mateo 25 el Señor está hablando de los talentos. A mucha gente se le dio diferentes talentos. Y muchos de ellos multiplicaron esos talentos que Dios les había dado. Pero hubo uno de ellos que cuando se le cuestionó por qué no había multiplicado su talento, dijo, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Le habían dado un talento para que lo multiplicara, pero el temor lo detuvo. El temor lo paralizó. Y el temor no permitió que multiplicara el talento. Porque sabes que de la misma manera que Gedeón buscó ayuda y de la misma manera que tenía miedo también, pero con 2 o 3 pudo lograr lo que Dios quería que lograra. Este hombre pudo haberle preguntado a los otros que multiplicaron el talento. Y mira, yo tal vez de administrar no sé mucho, pero tú sabes más que yo. Ven acá, ayúdame, échame una mano. Pudo haberle preguntado. Pero ¿qué pasó? El miedo lo paralizó. Y decidió. ¿Y cuántas veces el miedo a veces nos paraliza de poder ir un poquito más allá y lograr lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros? A veces está en nuestra cabeza el famoso easy, ¿verdad? En inglés el what if. Easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si yo voy allí y me dicen esto? Y entonces ese easy no nos permite, nos da una inseguridad que no nos permite avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Ese easy, ¿verdad? Esa duda. ¿Qué pasará? Miedo al futuro. Posiblemente el miedo al futuro cuando nosotros salimos de Puerto Rico hace 2013, a Dilaila le preocupaba mucho a nuestros hijos. Y tenía por dentro, Señor, yo sé que me está llamando y tenemos que dar un paso de fe. Pero hasta que el Señor le habló y le dijo, ¿sabes qué? Más de lo que tú amas a tus hijos, los amo yo. Yo estoy en control. Era lo que el Señor le estaba diciendo en ese caso. Y en un momento dado en la Escritura, Segunda de Reyes capítulo 7, la historia habla que habían 4 leprosos. Y esos 4 leprosos están en un momento donde había una hambruna. Había hambre, la gente, era difícil la situación. Pero había un campo enemigo también y ellos iban a tomar la decisión de pasar al campo enemigo. Y ellos decían, bueno,
tenemos dos opciones. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir porque somos leprosos y estamos enfermos. Y si pasamos al otro lado, posiblemente nos hieren a espada y vamos a morir también. ¿Qué nos cuesta pasar al otro lado si como quiera nos vamos a morir? Y mientras ellos están tomando la decisión de pasar al campo enemigo, en el campo enemigo estaba sucediendo algo también, porque Dios hizo que el ejército que había allí escuchara ruidos de carruajes y de que venía un gran ejército. Y ellos cogieron miedo y salieron corriendo. O sea que cuando los leprosos llegaron al campamento, había fiesta allí porque aquellos dejaron botín, dejaron riquezas, dejaron comida, dejaron ropa, dejaron todo. Y llegaron allí y allí no había absolutamente nadie. Y es interesante porque cuando ellos toman, a veces Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de hacer algo para Él. Y muchas veces, como dije anterior, ese easy a veces es una hipótesis. A veces nos toca tomar decisiones en la vida y tomamos decisiones basadas en hipótesis, porque yo creía, porque yo pensaba, porque yo me imaginaba, y no vemos el plano real a veces de lo que pasa. Y todo eso es una suposición. Y a veces te imaginas algo que no es real. No es real y te paraliza y no te permite llegar. Es como cuando usted tiene que hablar con alguien y usted va a una reunión a trabajar diferencias con alguien y a veces uno está ya a la defensiva y ya uno tiene el libreto. Y si me dice esto, yo le digo esto. Y si me dice esto otro, yo le digo esto otro. Y ya uno va a comerse los nenes crudos, como dicen. Y cuando llegas a la reunión, nada de lo que te preguntaron, nada de lo que tenías aquí, te dijeron. Era real. Pasaste desvelo, pasaste tiempo escribiendo tu libreto, para nada, porque no era real. Y a veces lo que el enemigo nos pone en la mente que puede pasar, a veces no es real. Y cuando llegas a lo mejor al otro lado para conquistar, te das cuenta que, mira, no era real lo que yo tal vez pensaba. Porque ese es uno de los trabajos del enemigo, querer paralizarte y querer detenernos. En un momento dado, el mismo Pedro, estando en la barca de Jesús, con Jesús, le dice, cuando Jesús sale en medio del mar, le dice, si eres tú que yo camine sobre las aguas. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando el viento le dio, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ahí dijo, Señor, sálvame. Y ahí Jesús lo toma y le dice, hombre de poca fe y todo, pero tuvo la valentía de caminar hacia Jesús. Y en este caminar con Jesús van a venir vientos que nos van a azotar. Y posiblemente, ¿sabes qué? Te van a causar miedo. Y no tan solo te van a causar miedo, te vas a hundir. Porque es normal, no somos perfectos. Pero lo importante es que cuando te estés hundiendo, tú puedes estar seguro de que Dios va a estar a tu lado y te va a extender la mano para levantarte. Porque ese es el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios que es poderoso. Un Dios que siempre va a estar con cada uno de nosotros. La historia de Elías en el Antiguo Testamento, un hombre que en el Monte Carmelo se echó en un bolsillo a los sacerdotes de Baal, se burló de ellos, les dijo, mira, échale un poco más de agua al holocausto porque yo te voy a demostrar al Dios que yo sirvo. Se burló de ellos, Dios le da la victoria ante más de 800 o 900 sacerdotes de Baal. Pero después llegó el momento dado en que Jezabel lo amenaza. Y cuando Jezabel lo amenaza, dice que tuvo miedo. Tuvo miedo y salió huyendo para salvar su vida. Pero yo no soy psicólogo ni nada, ni psiquiatra, pero yo pienso que Elías era bipolar. Porque sale corriendo para salvar su vida, pero después le dice al Señor, quítame la vida. O sea, estaba en una situación emocional, en altas y bajas, estaba en medio de una depresión y le pidió morirse. Pero aún en medio de su depresión, aún en medio de su situación, un ángel llega a él, lo alimenta
Y le dice aquella famosa frase que dice, levántate y anda, porque el largo camino te resta. O sea que aún en medio de nuestras situaciones, aún en medio de nuestros miedos, aún en medio de nuestras inseguridades, depresiones, el Dios que confiamos es aquel que nos abraza, que nos entiende, que renueva nuestras fuerzas y nos dice, porque el largo camino te resta. El Señor está contigo. No renuncies a tu llamado. No renuncies a lo que Dios tiene para contigo. Sea mucho talento, sea poquito talento, aquí no estamos en una competencia a ver quién es más grande que no. Lo importante es que estamos todos en el mismo ejército, con el mismo jefe. Y voy terminando. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Siempre Dios va a demandar un esfuerzo de nosotros. Le pasó a la mujer del flujo de sangre, se tuvo que esforzar, ¿no? Le pasó a Zaqueo, que para subirse al árbol se tuvo que esforzar. Y le sucedió a los 4 que levantaron el paralítico. Tuvieron que esforzarse para poder llegar allí. Pero aún en medio de allí, Dios los miró y dijo, la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, cuando Dios ve que nosotros nos esforzamos, aún en medio del temor, Dios va a intervenir, porque Él está con nosotros. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Salmo 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Habla de que no temas, habla del temor, pero aún en medio del temor, te dice que estará contigo, te dice que no temas, que infundirá aliento sobre ti, te dice que siempre te ayudará, que siempre te sustentará, te dice, yo te ayudo. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Así que no dejes que el temor, ¿sabe qué? Grandes cosas vienen para esta comunidad, para esta comunidad de fe llamada Centro Cristiano. Así que no temas, no temas. Aún lo poco que tenemos, los pocos dones y talentos que tenemos, entre todos, hacemos mucho. Eso es como cuando necesitamos una cantidad de dinero, tal vez, para cumplir con algo, y yo digo, wow, yo no tengo mucho, pero 2 míos, 3 de Bernardo, 4 de Mari Carmen, 5 de Miguel, y por ahí seguimos. Cuando miramos al final, tenemos algo, por lo menos algo tenemos, ¿no? Pues un poquito de mi talento, con un poquito del vuestro, con un poquito, pues podemos empujar la carreta en el nombre del Señor, porque grandes cosas vienen para esta congregación, para lo que Dios quiere hacer, para el propósito. Ya se están moviendo las cosas. Lo que tenemos es que ponernos en las manos del Señor y no dejes que el temor te detenga. La palabra dice, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Dios te bendiga, oramos. Padre, gracias.